Buenos días, Dios te bendiga. Esta es tu sección Entre Té y Palabra y hoy le damos continuación al libro de Mateo capítulo 14. En el día de ayer leíamos Mateo capítulo 14 versículos 22 al 27, donde el Señor les decía a sus discípulos luego de caminar sobre las aguas hacia ellos por aquella gran tempestad, les decía el Señor Jesucristo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hoy vamos a darle lectura al versículo 28 hasta el 33. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Dios bendiga su palabra. Recordando brevemente la conversación que tuvimos en el día de ayer, si no la has escuchado, visítanos en YouTube, ve al día de ayer y escucha la primera parte de esta corta reflexión. Y reafirmábamos las expresiones de nuestro Señor Jesucristo luego de haberle dado instrucciones a los discípulos que se fueran a la otra ribera. Y él había quedado orando hasta que llegó el momento en que se levantó aquella gran tempestad de viento que era contrario y azotaba aquella barca. Y aquellos hombres obviamente tuvieron miedo de perecer. Aquellos hombres comenzaron a ir en contra del propósito de Dios porque aquellos vientos eran contrarios y no estaban pudiendo lograr el objetivo que era llegar a la otra ribera. En muchas ocasiones ocurre lo mismo. Dios nos envía a hacer algo y en medio del proceso se levantan grandes tempestades en nuestra vida que nos hacen sentir los golpes de la vida y los vientos contrarios comienzan a azotar nuestra barca. Pero el Señor firmemente, luego de haber dado unas instrucciones, va al rescate, va al auxilio, porque cuando el Señor Jesús nos da una instrucción, nos da una encomienda, Él no nos va a abandonar en ningún momento, aunque no lo veamos a Él, aunque lo que veamos sean los vientos y los problemas difíciles alrededor de nuestra vida, Él no nos va a abandonar. Su misericordia está extendida tratando de trabajar con nosotros. Lo que está buscando es a alguien dispuesto que tenga el valor, que tenga la disposición de verlo obrar, que pueda identificarlo. Cuando Jesucristo caminaba sobre las aguas, ellos dijeron rápidamente: es un fantasma. No podían creer lo sobrenatural del Señor, como nos ocurre en muchas ocasiones, que no vemos. No entendemos y no sabemos definir cuando es Dios obrando, cuando es algo fuera de lo que estamos acostumbrados. El Señor acostumbra a hacer cosas sobrenaturales para glorificarse, para Él llevarse la gloria, para que podamos verlo en medio de nuestros problemas. Por eso Jesús expresa: ten ánimo, yo soy, y utiliza la palabra no temáis. Recordemos que el miedo nos controla, nos paraliza. El miedo es un gigante. El miedo te detiene, el miedo no te deja avanzar, el miedo permite que tú comiences a pensar un montón de cosas, muchísimas cosas en tu mente que te detienen del propósito de Dios, piensan que no lo vas a lograr. El miedo puede ser muy peligroso, el miedo puede acabar con todos tus sueños, con tus planes, con tus propósitos. El miedo en poner la confianza en lo que estás viendo, el miedo en confiar en tus propias fuerzas, y hablábamos del hecho de confiar en el Señor, de no confiar en nosotros y confiar en nuestro Dios en todo momento.
Y luego que el Señor Jesucristo en el versículo 27 le expresa de esa manera, se los dice a todos los discípulos que estaban en la barca: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Pero Pedrito, que yo creo que yo soy como Pedrito, tal vez usted diga yo soy como Pedro también. Pedro dijo: Señor, si eres tú, yo estoy viendo a alguien sobrenatural caminar sobre las aguas, pero tengo mis dudas. Estás viendo a alguien obrando en tu vida, pero la duda te está dominando, la duda te lleva al miedo. La duda te paraliza y te hace pensar que no es posible. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, Señor, quiero ver algo sobrenatural, quiero que ordenes. Mira cómo era Pedro, mira el carácter de Pedro, un hombre atrevido, un hombre determinado en muchas ocasiones. A veces nuestra determinación, nuestro coraje, nuestro carácter nos lleva a muchas cosas positivas, pero a veces nuestro propio carácter nos destruye porque confiamos en nuestras propias fuerzas. Pedro le dijo: Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Le está diciendo: Señor, si eres tú, yo quiero caminar como tú lo estás haciendo de manera sobrenatural. Miren esto, de un momento donde simplemente tenían que llegar de un lugar a otro, ahora se convierte en un reto. De una instrucción simple que Jesucristo le dijo: vayan a la otra ribera, en ese proceso se levantó toda esta situación y ahora se convierte en una oportunidad de ver algo sobrenatural. Porque a veces, a través de nuestros miedos, a través de nuestros retos, a través de las cosas que se levantan en nuestra vida, es una oportunidad. Mientras muchos lo ven como un momento de morir, mientras muchos lo ven como la última esperanza, mientras unos piensan que ya nada se puede hacer, aquellos que desean una experiencia sobrenatural con Jesucristo pueden ver algo sobrenatural. Es una oportunidad de caminar en el propósito y en esa atmósfera del Señor. Cuando digo atmósfera me refiero a esa plenitud de fe, porque cuando estamos acostumbrados a hablar en el miedo, cuando estamos acostumbrados a hablar y decir cosas de nuestra boca que provocan miedo y terror, no caminaremos por lo sobrenatural de Dios. Pero cuando hablamos en fe, cuando hablamos cosas que muchas veces la gente no entiende por qué decimos esas cosas, es porque estamos quitando nuestra mirada de la situación, estamos quitando nuestra mirada de la circunstancia, aunque parece normal, porque el decirle al Señor: yo quiero caminar sobre las aguas contigo, no es algo normal, es algo sobrenatural. Es algo que rompe la física. Es algo que si tú intentas hacer en esta hora, te vas a hundir. No es normal caminar sobre las aguas. Y eso era lo que el Señor quería: sacar del corazón de aquellos hombres una fe genuina. Y Pedro tuvo el valor de decirle al Señor: yo quiero probar. Yo quiero probar. Si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Pero le dijo claramente: haz que yo vaya a ti. La intención era acercarse a Jesús. Y él le dijo: ven. Ven. Jesucristo le dio la oportunidad a Pedro. Jesucristo le abrió el entendimiento, las posibilidades, la oportunidad, las puertas para que él caminara en lo sobrenatural. Y ocurrió, y él tomó la determinación, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire eso, de un escenario tan difícil que se veía hace unos segundos atrás, ahora un hombre como tú y como yo, confiando en una instrucción que el Señor le dio,
está caminando en lo sobrenatural, está caminando por encima de las aguas. A veces nos enfocamos mucho en ver los milagros, las señales y los prodigios. A veces nos enfocamos mucho en las cosas sobrenaturales. Pero aquí lo importante era que estaba obedeciendo al llamado de Dios. Aquí lo importante era que él estaba obedeciendo a la instrucción de Jesucristo cuando le dijo, ven. Lo que ocurre a nosotros obedecer la voz del Señor siempre nos va a dejar sorprendidos. Cuando nosotros obedecemos a Jesucristo y sus instrucciones, siempre vamos a recibir una sorpresa, siempre vamos a quedar atónitos, vamos a quedar sorprendidos cómo Dios planifica las cosas, cómo Dios las hace, cómo Dios no necesita estar sujeto a las cosas físicas, a las cosas terrenales, a las cosas de este mundo, para Él cumplir lo que dijo su palabra. Pero vuelve por segunda ocasión. Ahora no estaba Pedro sujeto a aquella barca, ni estaba con sus compañeros, ni con sus discípulos. Ahora era una decisión totalmente propia. Ahora él era el que tenía que decidir. Y caminando en lo sobrenatural de Dios, el fuerte viento una vez más azotó. Una vez más vino a ser probada su confianza. A veces nos recostamos de que estamos en el grupo de la iglesia, nos recostamos de que estamos dentro de la barca, nos acostumbramos a un núcleo de personas y comenzamos a echarle la culpa a todos. Y podríamos pensar que la razón por la cual estamos muriendo es por la culpa de otros. Pero ahora Pedro estaba separado. Se estaba demostrando que individualmente, a pesar de la experiencia de Pedro, a pesar de sus conocimientos como pescador, a pesar de la relación que tenía con Jesucristo, ahora en el momento entre él y Dios, entre el momento entre él y Jesús, una vez más estaba siendo probada su fe. Y entonces dice que los fuertes vientos azotaron una vez más y él comenzó a hundirse y clamó, Señor, sálvame. Tal vez quieres decirle conmigo en esta hora ahí levantando tus manos, Señor, reconozco que el miedo me ha vencido, reconozco que te he fallado, reconozco en este proceso, no voy a echarle la culpa a nadie, a terceras personas, no tengo dónde mirar en este momento porque estas pisadas en lo sobrenatural era yo mismo quien lo estaba dando contigo, tú me diste instrucciones y ahora vuelve tal vez por segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima vez, azotan los vientos y yo vuelvo a tener duda y yo vuelvo a fallarte, Señor. Por favor, alguien que repita conmigo ahí, tal vez porque te sientes en la misma condición, sálvame, Señor. Señor, sálvame. Al momento Jesucristo extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor nos pregunta en esta mañana, ¿por qué estás dudando? No mires a tu lado, no mires a terceras personas, no mires al vecino, no mires al pastor, no mires a nadie más. Es una relación entre tú y Dios. Es un compromiso entre yo y Dios. Yo quiero decirle en esta hora que tú repitas conmigo esta expresión. Señor, perdona mi incredulidad, perdona mi duda, perdona mi falta de fe, perdona mi insensibilidad a tu Espíritu Santo, perdona por enfocarme en las cosas terrenales, perdona por enfocarme en los vientos que azotan mi barca, perdóname, Señor. Sálvame. Una nueva oportunidad. Hay gente que está pidiendo una nueva oportunidad. Digámosles al Señor, Señor, dame una nueva oportunidad. Señor, no mire mis debilidades, no mire mi aflicción, no mire mi condición, no mire mis miedos. Yo quiero caminar contigo sobre las aguas. El Señor le pregunta, ¿por qué dudaste?
Y cuando ellos subieron en la barca, el viento se calmó. Y cuando ellos subieron en la barca, el viento se calmó. Todo era una enseñanza. Detrás de todo eso que está pasando hay un propósito. El viento solamente vino para probar la fe de Pedro. El viento vino para probar la fe de los discípulos. Así también vendrán los momentos difíciles para probar nuestra fe, para que pongamos nuestra confianza en el Señor y no temamos. Cuando el Señor nos diga camina y vengan sobre las aguas y vayan al propósito, vayan a mi cumplimiento, vayan a mi voluntad. Aún andando en lo sobrenatural, el miedo puede paralizarte en el proceso. Aún congregándote, aún sirviéndole a Dios, aún viendo las maravillas de Jesús, aún habiendo enfocado tu mirada en Cristo ahora, también en esos momentos los vientos fuertes pueden venir a opacar tu fe, a hacerte dudar, y necesitamos mantenernos agarrados de la mano del Señor. Hay una expresión que dice en el versículo 33, donde todos los que estaban en la barca le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Reconocer, entender quién es Jesucristo. Si quieres, repite conmigo esta oración. No importa cuántas veces lo hayas hecho, cuántas veces lo hayas intentado, cuán difícil sea la situación, hoy es el día. Hoy es el día que yo le digo al Señor, repite conmigo, Señor, perdóname de mis pecados. Señor, por favor, borra mis pecados. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Te pido que tú me limpies con tu sangre, que tu Espíritu Santo venga sobre mí y trabaje conmigo en esta hora. Señor, y que tú trates de una manera especial. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que yo pueda permanecer firme, lleno de tu Espíritu Santo, buscando tu palabra, acercándome a ti, Señor. Quita de mi vida, quita delante de mis ojos todo lo que impida que yo pueda ver tu gloria sobre mí, que yo cumpla tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. Si quieres oración, puedes pedir tu oración. Si aceptaste a Cristo como exclusivo Salvador a través de este audio, escríbenos. Si no te has suscrito a la página de Entre Té y Palabra, únete, dale a la campanita y automáticamente recibirás el aviso del que está preparado y la palabra está lista para ser compartida. Recíbela y sé parte del evangelismo, llevando este mensaje a otro, a uno de tus contactos, para que también sean bendecidos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Adelante en el Señor.